Ok, vamos a poner la cámara, listo. A ver, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión, semana número 10. Ya estamos 2 meses y medio en la pre y vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. A ver, sonrían por favor. ¿Pueden escucharme? No hay ningún problema. Ok. Sonrían. Listo. Vamos a iniciar con esta sesión con un tema, varios temas interesantes. El tema más importante esta semana es el de capital humano, salario y conflictos laborales. ¿Ok? ¿Qué es el capital humano? ¿Qué entendemos por capital humano? ¿Cómo funciona el tema de capital humano? El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona y se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que piensa obtener una determinada persona en su trabajo. ¿Ok? Entonces, hablamos de capital humano cuando hacemos referencia a el precio de todas las habilidades de un trabajador. Ustedes se preparan en la universidad, están preparándose para ingresar a la universidad para seguir diferentes carreras. Esas carreras los van a llevar a una vida laboral. Entonces, esa preparación, esa capacitación que van a tener, va a tener un costo. Cuando ustedes ingresen a trabajar, les van a pagar de acuerdo a su preparación, a su capacitación. Entonces, ustedes se preparan, ustedes estudian, ustedes van a capacitarse en función a los beneficios futuros que piensan obtener con esa carrera y con ese trabajo. ¿Qué mide el capital humano? Las capacidades del personal que labora en una empresa, los conocimientos generales, destrezas y experiencias acumuladas, y busca generar la mayor productividad y desarrollo económico. Cuanto más capacitados y preparados estén las personas, mayor valor económico van a tener esas habilidades y preparación. ¿Ok? Entonces, ese valor económico de las habilidades de las personas se mide a través del salario. ¿Qué es el salario? El precio pagado por la fuerza de trabajo y representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo para generar diversos bienes y servicios. Como decía, precio pagado por la fuerza laboral. El salario es el precio del factor trabajo y usualmente se puede pagar o se paga en dinero, pero hay empresas, hay organizaciones que pagan el salario en vales de consumo, en algunos casos un salario mixto, o en otros casos hay organizaciones, empresas que están mal económicamente y a los trabajadores les pagan con los mismos productos o bienes que producen, y ya ellos se encargan de venderlo y generar su ganancia, su salario. Hasta aquí no hay mucha complicación. Lo que sí tenemos que analizar es los factores que determinan el salario. A ver, todos los salarios no son iguales. Todos los salarios dentro de una organización, dentro de una empresa, no son iguales. Por más que el gobierno haya dicho que el salario mínimo legal es 930 soles, que puede ser mucho o muy poco para algunos, todos los salarios no son iguales. Todos en una empresa, en una organización no ganan el mismo monto. Hay diferentes formas de salario y montos de salario. ¿Y de qué depende ese salario? De muchas cosas. Para empezar, el costo de vida. El salario debe alcanzar para pagar el costo de subsistencia del trabajador y su familia. De pronto, para una persona soltera no es lo mismo el salario que puede ganar que para una persona con familia, con una cabeza de familia de 5 integrantes, 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, y no va a alcanzar. De repente 930 soles para una persona soltera sí le puede alcanzar, pero una persona con familia, ¿creen ustedes que le alcanzaría? ¿Qué opinan ustedes? ¿930 soles, salario mínimo legal, alcanzaría para una familia de 4 o 5 integrantes? ¿Alcanza? No. Entonces, el costo de vida debe medir, debe alcanzar para cubrir la subsistencia del trabajador y su familia. Es por eso que
los trabajadores que de repente buscan trabajo y les pagan muy poco, buscan otro, están buscando otro con mayores ingresos, o en todo caso aceptan ese trabajo, pero tienen otro adicional, trabajan en las noches, en otra actividad, buscando generar más ingresos. Otro factor importante que contribuye al monto de los salarios, al salario, es la oferta de trabajo. Este es un punto que muy poco lo han analizado o se han analizado. Entonces, la cantidad de personas con las capacidades dispuestas a trabajar en un país o un sector, o sea, la población económicamente activa, es la oferta laboral. Todas las personas que salen, quieren y están en busca de trabajo o están trabajando pertenecen a la PEA, población económicamente activa. Cuando la oferta laboral es escasa, de pronto los salarios empiezan a aumentar, y cuando la oferta laboral es abundante, los salarios se reducen. Entonces, ustedes deben haberse dado cuenta que cuando hay muchas personas buscando trabajo o un mismo trabajo, el salario por ese trabajo es bajo. Pero cuando hay pocas personas buscando trabajo, ese mismo trabajo sube su salario. ¿Por qué? Porque está buscando atraer personas, porque necesita personal. Y esto es bastante curioso, por ejemplo, cuando eligen la carrera que van a seguir en la universidad. Hay carreras que tienen mucha demanda estudiantil, contabilidad, administración, derecho, etcétera, etcétera. Y de pronto, ustedes cuando ingresan a la universidad, esas carreras no solo van a competir en 5 años con su promoción de la universidad, sino con la promoción de las diversas universidades que hay en el Perú. El Perú es un país que tiene récord mundial en número de universidades. Llegamos a tener más de 140 universidades, ni Estados Unidos tiene tantas. Así que ustedes van a competir con gran cantidad de contadores, economistas, administradores, abogados de todo ese número de universidades que existe en el Perú. Una gran oferta laboral, dependiendo de la carrera que han elegido. A diferencia de carreras menos requeridas, por ejemplo, ingeniería química, geología, etcétera, etcétera, que tienen una oferta laboral más pequeña. Y obviamente, cuando se requieren ese tipo de trabajos, el salario que se ofrece es mucho mayor. Con esto, no les digo que elijan las carreras menos elegidas, no, sino que tengan un análisis mejor, más amplio de su vocación. Entonces, otro factor que determina el salario es la productividad. ¿Qué quiere decir? El rendimiento de los trabajadores. Muchos trabajadores cuando ingresan a laborar piensan que ya consiguieron muchas cosas, y no, están iniciando una carrera y tienen que generar el máximo desempeño posible, la mayor productividad. Porque primero los contratos ahora son renovables y tú tienes que tener como meta que te renueven los contratos, y por ello tienes que hacer el mejor trabajo posible, ser lo más productivo posible. Si los trabajadores son productivos, no los van a despedir. Si los trabajadores ayudan y aportan a la organización y le hacen generar dinero, se vuelven indispensables y les renuevan constantemente, y por ende les aumentan el salario. Y por último, el poder de negociación. Aquí hay un punto bastante interesante. Antes, el poder de negociación estaba basado en los sindicatos y asociaciones que abogaban por el reparto justo de la riqueza. De pronto, hace unas décadas, los sindicatos velaban por el derecho de los trabajadores, el justo reparto de la riqueza, que no te exploten, que no hagan trabajar horas extras y no te paguen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de los 90, cuando el gobierno de Fujimori, al menos en el Perú, elimina la estabilidad laboral, los sindicatos pierden fuerza, casi desaparecen. ¿Por qué? Porque los despedían a los que formaban sindicato y reclamaban mucho. Entonces, ahora el poder de negociación ya no está en los sindicatos, sino está en el mismo trabajador. ¿En qué sentido? En la capacitación y preparación del trabajador. Un trabajador se hace indispensable en la medida que esté más preparado, esté más capacitado, y de esa manera pueda negociar mejores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de preparación mucho más alto de lo que se requiere. Y la empresa lo necesita. Esto nos lleva a establecer un cuadrito bastante interesante. Ahí solo le han puesto dos
tentáculos y tiene 3, que son las clases de salario. ¿Cuáles son las clases de salario? Las clases de salario son los siguientes: según la persona que lo recibe, según el poder adquisitivo y según lo que se pague. ¿Ok? Falta uno ahí, no sé qué ha pasado. Entonces, según la persona que lo recibe, tenemos el salario que se divide en jornal, sueldo, honorarios, emolumentos y dietas. Acá hay un punto bastante interesante que necesito que entiendan y necesito que comprendan, porque no está dentro de el material que les han enviado y tampoco se los explica. A ver, cuando hablamos de clase de salario según la persona que lo percibe, podemos tener el sueldo o el jornal. Cuando hablamos de jornal, estamos hablando de que es el pago al personal obrero por el trabajo realizado. El pago al personal obrero por el trabajo realizado, sea diario, semanal o quincenal. Entonces, al personal obrero se le paga a través de jornales. Y el sueldo es el pago al personal empleado, sea del sector público o del sector privado. ¿Ok? Esa definición es muy general. Lo que quiero explicarles y quiero que entiendan, porque guarda relación con muchos temas económicos como costos de producción, salarios y tributación, es la diferencia o cómo identifico dentro de la vida laboral quién pertenece al personal obrero y quién pertenece al personal empleado. ¿Saben cómo identificarlo? Si yo les digo, a ver, de estos trabajadores, ¿quiénes son obreros y quiénes son empleados? ¿Me podrían identificar ustedes quiénes son? A ver, jóvenes, ¿a quién se le considera personal obrero dentro de una organización? A ver, tú y tú eres obrero, tú y tú eres empleado. ¿A quién se le consideraría personal obrero? ¿Lo saben? ¿Conocen la definición? ¿Tienen idea? Jóvenes, los leo, los escucho. A ver, Cielo me dice, aquel que utiliza la mano de obra. Aquel que utiliza la mano de obra, muy general tu definición, pero vamos a ver. Otro, ¿quién me puede decir? Ah, ese trabajador es obrero. ¿Por qué? ¿Por qué considero que ese trabajador es obrero y por qué considero que ese trabajador es empleado? Y sueldo para aquel que utiliza aptitudes intelectuales. Ajá, uno utiliza más la mano, el esfuerzo físico del intelectual. El obrero es el mayor esfuerzo físico y el empleado es el que utiliza más el esfuerzo intelectual. Más muy general, a ver, sí, puede coincidir más o menos, pero no es la razón. Muchas veces coincide, sí, pero no es la razón. A ver, les voy a dar una definición entre obrero y empleado que no está en el material, les vuelvo a decir, pero es importante que la conozcan porque de esta manera pueden identificar temas como costos de producción, temas de salario y temas de tributación que vienen en las preguntas del examen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de jornal estamos hablando del pago del personal obrero. ¿Y quién es considerado obrero? Obrero es aquel personal que participa directamente del proceso productivo de la organización, de la empresa, de la industria. Aquel que participa directamente del proceso productivo de la empresa, organización o industria es un obrero. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del sector industrial. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de jeans. Yo tengo una empresa que produce jeans. ¿Quién vendría a ser considerado personal obrero? Aquel que participa directamente del proceso de producción de jeans. El costurero, la bordadora, el cortador, el armador. Todos ellos son personal obrero. ¿Por qué? Porque participan directamente de la producción y fabricación de jeans. Yo tengo una empresa de construcción. Construyo departamentos, oficinas, casas. ¿Quién sería el personal obrero ahí? El albañil, el maestro de obra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque participan directamente de la construcción de las casas, edificios.
Que esa definición coincida con el tema de que utilizan más la fuerza física, el trabajo manual, es una cosa, generalmente calza ahí, pero no es la definición única, porque el empleado también utiliza el trabajo manual. Entonces, ese es el obrero, se le paga a ellos a través de jornal o jornadas laborales. Si tú me trabajaste una jornada laboral de un día, te pago por un día trabajado. Si tu jornal en el mes y trabajaste 20 días al mes, te pago por 20 días trabajados. Si trabajaste 15 días, te pago por 15 días trabajados. Si trabajaste los 30 días del mes, te pago por los 30 días trabajados. Así se les paga al obrero, por jornada o día trabajado. Entonces, el sueldo vendría a ser el pago al personal empleado, sea del sector público o privado. Entonces, el empleado vendría a ser aquel trabajador que no participa del proceso productivo. Yo en una empresa, en una industria, soy considerado empleado porque no participo del proceso productivo. Entonces, si no participo del proceso productivo, ¿qué hago? Hago otras actividades más del tipo administrativo, como por ejemplo, en mi empresa textil, ¿quién sería considerado empleado? La secretaria, el contador, el administrador, los vendedores, el servicio de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Ellos participan, ellos producen los jeans? No, ellos participan más de un tema administrativo. Entonces ellos son considerados empleados. ¿Ok? Ténganlo claro porque de esta manera van a poder identificar rápidamente los costos fijos o variables dentro del proceso de costos de producción, o temas de salario o temas de impuestos que vamos a ver más adelante. Entonces, otro tipo de pago interesante son los honorarios. Cuando hablamos de los honorarios, estamos hablando de el pago asignado a los profesionales y técnicos independientes por los servicios prestados. Entonces, muchos profesionales no trabajan directamente en una empresa, no son dependientes de una empresa. ¿Sabes qué? Yo soy un profesional, he egresado de la carrera de contabilidad de San Marcos, por ejemplo, y desde sexto, quinto ciclo estoy haciendo prácticas, ya conozco, domino muy bien mi carrera, soy un capo, y no voy a salir al mercado laboral a trabajar en una empresa, no. No quiero que me paguen 930 soles como practicante, no, yo quiero empezar a generar ya. Así que voy a formar mi empresa independiente, voy a llevar la contabilidad independiente de pequeñas y microempresas y a cada una le voy a cobrar 500 soles. Llevo la contabilidad de 10 empresas, gano 5.000 soles mensuales. Soy un trabajador independiente. Trabajo de manera independiente y cómo me pagan las empresas a través de recibos por honorarios. Puede ser un técnico, puede ser un electricista, puede ser un albañil, puede ser un carpintero, que no trabaja para ninguna empresa, pero hace trabajos independientes a diferentes viviendas, a diferentes empresas, a diferentes personas y cobra a través de recibo por honorarios. El otro tipo de pago son los emolumentos. Cuando hablamos de emolumentos, estamos hablando de la retribución asignada a los altos funcionarios públicos. A los altos funcionarios públicos, cómo se les paga a través del emolumento, tipo los ministros, primeros ministros, etc. ¿Y por qué a ellos no se les paga, viceministros? ¿Por qué a ellos no se les paga por un sueldo, un salario, le da su boleta y listo? Son personal del Estado, puedes pagarles de esa manera. No. ¿Por qué? Porque ellos tienen una característica muy especial. Esa característica es la de la duración en el cargo. Ellos son elegidos durante un gobierno. Este gobierno, como el actual, por ejemplo, en teoría debe durar 5 años, es lo que debe durar un gobierno, y este gobierno elige a su ministro, su consejo de ministros. Pero muy pocas veces, casi nunca, o nunca se ha dado que un ministro o un consejo de ministros dure los 5 años de gobierno. Es más, si duran un año ya es mucho. En muchos casos duran 6 meses y como en el caso actual han durado un mes, mes y medio a lo mucho. ¿Por qué? Porque los han censurado, han cambiado, no los han renovado. Entonces,
esa volatilidad en el cargo, esa volatilidad en el tiempo hacen que les paguen de otra manera, les pagan a través de emolumentos. Y el otra clase de pago según la persona que lo recibe son las dietas. ¿Qué son las dietas? ¿Cómo es el pago a través de dietas? El pago a través de dietas no es el pago que se le hace a los gorditos, sino es el pago que se hace o reciben personal que trabaja como alcaldes, regidores de los municipios o directores de las empresas. ¿Cómo funciona este pago a través de dietas? A ver, por ejemplo, los regidores y el alcalde dentro de un distrito, una municipalidad, no trabajan 8 horas al día, 6 días a la semana. No es que ustedes van ahorita a la municipalidad de su distrito, quiero hablar con el regidor o quiero hablar con el alcalde tal, y lo van a encontrar en su escritorio, en su oficina trabajando. No lo van a encontrar. Ellos no trabajan en la municipalidad 8 días a la semana, al día. 8 horas al día, perdón. Entonces, ¿dónde los encuentro? Los encuentras en su casa, en sus empresas, en sus negocios. ¿Y por qué están ahí? Porque su forma de trabajo de ellos es por reunión. Se reúnen 1 o 2 veces a la semana, o 1 vez al día, o 1 vez al mes, no sé, en las reuniones del Consejo Municipal. Se reúnen todos y discuten los problemas del distrito. Y de esa manera solucionan o ven qué cosas van a hacer. En ese sentido, no les puedo pagar por días completos porque no están trabajando días completos, están trabajando horas. Por reuniones yo les pago y ese pago es una dieta. Te pago por reunión realizada, o sea, por día trabajado. Dieta. ¿Ok? Ustedes cuando ingresen al mundo real, cuando ingresen al día a día, se van a dar cuenta de lo siguiente. Cuando ingresen a trabajar, se van a dar cuenta de que las personas que figuran entre el jornal, sueldo y honorarios son las personas que más trabajan. Estas personas de aquí, que trabajan a través de jornal, sueldo y honorarios, son los que más trabajan y los que menos ganan. A diferencia de los que están aquí en emolumentos y dietas, los que trabajan a través de emolumentos y dietas son los que menos trabajan, pero son los que más ganan. Así es el mundo real. Menos trabajo, más gano, más trabajo, menos gano. Lamentablemente, eso es así. Según el poder adquisitivo. Tengo 4 tipos de salarios. Salario mínimo legal, salario mínimo vital, salario nominal y salario real. Entonces, ¿qué es el salario mínimo legal? El establecido por el gobierno mediante una norma. El establecido del gobierno mediante una norma nos dice que el salario mínimo legal en el 2021 hasta la fecha es 930 soles. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mínimo que le tengo que pagar a un trabajador que realiza una jornada de 8 horas laborables es 930 soles. Ese es el salario mínimo legal. Está establecido por ley, por norma. No puedo pagarle menos. Si quiero le pago más, pero menos no. ¿Ok? Entonces, el otro tipo de salario es el salario mínimo vital. Cuando hablamos de salario mínimo vital, estamos hablando de aquel salario que le permite al trabajador y a su familia, una familia integrada por 5 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, satisfacer las necesidades básicas. ¿Quién calcula el salario mínimo vital? El INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, en base a la evolución del costo de vida y al costo de la canasta familiar básica. Entonces, ¿qué dice el INEI? El INEI te dice, ¿sabes qué? Lo mínimo que necesita una familia de papá, mamá y 2 hijos, una familia promedio en el Perú, son 1.640 soles. Ese es lo mínimo. Menos de eso no va a poder sobrevivir, se va a endeudar y va a vivir en una situación de endeudamiento continuo. Entonces, lo mínimo que necesita un hogar para subsistir mes a mes es 1.640 soles. Pero este es un tema referencial, este es un tema estadístico. Yo no puedo establecer esto como salario mínimo legal porque ya establecí 930. Entonces, 930 es lo mínimo. Si por ahí las empresas
que saben esta información dicen, ¿sabes qué? Yo les voy a pagar a mis trabajadores los 1.650 soles, ya es un tema de las empresas, de las utilidades y la rentabilidad que puedan lograr y generar. Otro punto importante es el de salario nominal y salario real. Este punto de salario nominal y salario real es interesante porque nos lleva a establecer dos tipos de salario interesantes que se dan. ¿Qué es el salario nominal y qué es el salario real, según el poder adquisitivo? El salario nominal no es otra cosa que el que está expresado en unidades monetarias, la cantidad de dinero que le van a remunerar al trabajador por la labor que realiza, que puede ser mensual, por hora o por trabajo realizado. Entonces, el salario nominal no es otra cosa que el salario que figura en tu boleta de pago. A ver, en mi boleta de pago dice que me pagan 930 soles, ese es mi salario nominal. ¿Ok? Salario nominal, lo que figura en el monto. Yo gano 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, ese es mi salario nominal. ¿Ok? Y salario real, ¿qué vendría a ser? A ver, a diferencia del salario nominal, el salario real viene a ser la capacidad adquisitiva de ese salario nominal, lo que realmente puedo comprar con ese salario nominal, la cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir y su variación depende del aumento del nivel general de precios o de la inflación. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo tenía como salario nominal 930 soles y con 930 soles podía comprar, por decir una cosa, 930 panes. Imagínense que el pan hubiera estado un sol. O sea, mi salario nominal era 930 soles y mi salario real era lo que podía comprar, 930 panes. ¿Ok? Pero imagínense que en otro mes mi salario aumentó, ya no es 930 soles, ahora es 1.500 soles. ¿Ok? Ahora gano 1.500 soles, mi salario nominal es 1.500 soles, pero subió también la inflación. Ahora el pan ya no está un sol, ahora está 2 soles. ¿Cuántos panes puedo comprar con 1.500 soles? Ahora con 1.500 soles puedo comprar 750 panes. ¿Qué salario ha subido? El nominal. ¿Qué salario ha bajado? ¿Cuál salario se ha reducido? El real. ¿Cómo quisieran ustedes que les paguen dentro de su vida laboral? ¿A través del salario nominal o a través del salario real? Jóvenes, ¿cómo van a preferir que les paguen ustedes? ¿Como salario nominal o como salario real? El salario mínimo legal, ¿cada cuánto tiempo lo cambia? No es que haya una obligación de cambiar el salario mínimo legal cada 6 meses, cada año, no. Se cambia en función al crecimiento económico. Si la economía está creciendo y se ve que hay un gran ingreso por parte de las empresas, el gobierno toma esta medida como para generar mayores ingresos a las personas. Es un tema que se analiza cada cierto tiempo, anualmente, en función a los periodos económicos. Es por eso que no hay un tiempo determinado. El salario actual que manejamos de 930 soles ha ido subiendo en el tiempo. Generalmente cada periodo, cada gobierno hace un reajuste. Ha subido desde 750 a 800, 830, 850, 900 y ha llegado a 930. El último salario era 850, me parece. El último que subió el salario ha sido PPK, pero lo hizo más por una medida populista para tener la aprobación de la población que por una necesidad real. Así que se quedó en 930. Así que va a ser un poco complicado que lo suban un poco más, porque ahorita la situación de pandemia y diferentes situaciones hacen que no haya resultados positivos dentro del desarrollo económico. Así que imagino que una vez que se estabilice y se empiece a reactivar la economía como antes, se va a reajustar el salario mínimo legal, pero por el momento no se visualiza un cambio.
Entonces, no me respondieron cómo prefieren que les paguen, de manera real o de manera nominal. ¿Qué salario prefieren ganar? ¿Salario real o salario nominal? Les voy a dar un ejemplo más claro sobre esto. Eso es en función de la inflación. Sí, pues lamentablemente puede subir, pero si no sube a nivel de la inflación, de nada te sirve. Aparte, la inflación sube constantemente y los salarios no. En ese sentido, por ejemplo, tenemos este caso. Este es un caso real que ocurre en Latinoamérica. Y voy a comparar los salarios mínimos reales de Perú y de Chile, por ejemplo. Este caso tiene que ver con lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Colombia, Perú y Chile, por ejemplo. Colombia, Perú y Chile son economías muy parecidas porque son economías capitalistas, abiertas, abiertamente direccionadas al mercado, al poder del mercado, al liberalismo, neoliberalismo económico, que mucho se pregona y mucho se defiende. Pero lamentablemente no es la solución. Siempre tiene todo programa económico tiene sus fallas. Entonces, vamos a comparar. Ustedes saben que el salario mínimo legal en el Perú son 930 soles. Vamos a dolarizarlo, vamos a redondear. Imagínense que el salario mínimo en el Perú, actualmente estamos hablando de, como el dólar ha subido a 4 soles aproximadamente, estamos hablando de más o menos 250 dólares. En promedio, el salario mínimo legal ahorita en el Perú es 250 dólares. ¿Ok? Ok. ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo legal en Chile? En Chile, el salario mínimo legal en dólares vendría a ser aproximadamente 600 a 650 dólares. Nominalmente, en el Perú se gana 250 dólares como mínimo y en Chile se gana 650 dólares. ¿Ok? Ok. ¿Qué salario preferirían ustedes? ¿El peruano o el chileno? ¿Estar en Perú o estar en Chile? Jóvenes, nominal, dice, quiere ganar nominal, ok. Nominalmente, el salario chileno es mucho más alto que el salario peruano, ok, eso está claro. Pero si lo trasladamos a salario real, el salario real en Perú, esos 250 dólares en Perú tienen una capacidad de compra muchísimo mayor a los 650 dólares en Chile. Lamentablemente, en Chile, con 650 dólares no puedes subsistir. No te alcanza ni para la mitad de tus necesidades. ¿Por qué? Justamente por la capacidad de compra de esos 650 soles. ¿Por qué? Obviamente, por el costo de las cosas que tiene que ver con la inflación. Eso nos estamos refiriendo. La real capacidad de compra en Perú es muchísimo más grande que la real capacidad de compra en Chile. Entonces, ahí se genera un problema. En Chile, por ejemplo, llevan años manejando un alto costo de vida, un alto costo de las cosas. Llevan años en esta situación. Yo con esos 250 dólares puedo comprar mucho más cosas en Perú que con los 650 dólares en Chile compro menos cosas. Entonces, ustedes se enteraron y han visto que hace unos años, en 2019, en Chile una gran marcha, una gran protesta. 1,5 millones de chilenos salieron a las calles a reclamar la situación económica. ¿Por qué? Justamente por esto. Vimos en clases anteriores el tema de presupuestos, ¿se acuerdan? Y vimos que había un presupuesto superavitario y un presupuesto deficitario. Cuando tengo un presupuesto deficitario, para cubrir mis necesidades me tengo que endeudar, pedir prestado. Y lo que se recomendó es que ese presupuesto deficitario sea transformado a un presupuesto superavitario en el menor tiempo posible, 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque si lo mantengo deficitario por mucho tiempo, voy a vivir endeudado. ¿Se acuerdan de esa clase? Ok, en Chile las personas llevan muchísimo tiempo con un presupuesto deficitario. 1 año, 2 años, 3 años. Este modelo capitalista neoliberal que es la panacea en el mercado no funciona. Llegó a su límite en Chile. Es por eso que salieron 1,5 millones de chilenos a protestar. No me alcanza. Es por eso que cuando de pronto subieron el precio de los pasajes, algo tan sencillo que podríamos decir, ¿qué sentido tiene reclamar porque suben el precio de los pasajes? No
No es que reclamaron porque subió el precio del pasaje. Eso rebalsó el sistema de endeudamiento en Chile. Ya no les alcanzaba ni siquiera para eso. Entonces reclamaron. Vivir mucho tiempo con un presupuesto deficitario genera justamente esto. Puedes tener un ingreso de $650, que en teoría es alto, pero no te alcanza para nada, porque estás endeudado. Todo eso lo tienes que pagar y devolver, y préstamos, y esa ruleta explota. Eso significa el salario nominal y el salario real, tu real capacidad de compra. ¿Qué realmente puedes comprar con esa cantidad de dinero? ¿Ok? Entonces, no busquen ganar en su salario nominal, busquen ganar en salario real. Y eso va a tener que ver con la situación económica del país, la inflación y el modelo económico. Y según lo que se pague, tenemos el salario por tiempo y el salario a destajo. Estamos hablando de salario por tiempo cuando le pago por horas o días laborados. Cuando hablamos de salario por horas o días laborados, estamos hablando de un salario establecido en función a las horas trabajadas. Hay economías como la americana, la europea, la asiática, que por ejemplo establecen los pagos por horas trabajadas. Establecen que, por ejemplo, por hora trabajada te voy a pagar $15, $10, $7, no sé, dependiendo de la economía o el estado. Por eso muchas personas se van al extranjero a trabajar, porque si me van a pagar por $15 trabajados, trabajo 10 horas al día, junto dinero y me vengo, dicen. Por eso en esos países muchas personas trabajan solo 4 horas al día, 5 horas al día, trabajan muy poco porque les pagan el dinero, les alcanza y siguen haciendo su vida. En el Perú, por ejemplo, a ciertas profesiones les pagan por hora generada. Por ejemplo, los profesores, los docentes, muchos de ellos les pagan por hora dictada. A mí les pagan por hora dictada. Algunos les van a pagar, por ejemplo, por dar un ejemplo, $50 la hora, y en función a eso van a generar un salario. Si dicto 10 horas a la semana, estoy ganando $500 a la semana, 500 soles a la semana, por ejemplo, y al mes serían 2.000 soles. Puede generar un ingreso de esa manera. ¿Ok? El salario de destajo, por ejemplo. Salario de destajo es otra modalidad según la persona que se pague, que es una modalidad de salario que se paga básicamente al personal obrero. Es otra modalidad de pago al personal obrero, porque tiene que ver con las unidades de producción, tiene que ver con el pago al personal directamente perteneciente a la producción. Entonces, yo al personal obrero le pago por unidad producida. Esta modalidad te dice que yo te voy a pagar a ti por unidad producida. Si de repente tengo mi fábrica de jeans y fabrico jeans y te digo, por cada jean que produzcas te voy a pagar un sol, si me produces solo un jean al día, te voy a pagar un sol al día. Pero si me produces 1.000 jeans al día, te voy a pagar 1.000 soles. De esta manera funciona. Y esto nos lleva al punto de la discriminación salarial. Cuando hablamos de discriminación salarial, estamos hablando básicamente de por qué se le paga de manera diferente a diferentes sectores. Tiene que ver básicamente con la segmentación del mercado. Por ejemplo, vimos también en las clases anteriores, cuando vimos el tema de la informalidad, ¿se acuerdan? Que había el sector formal y el sector informal. Y el sector formal pagaba más porque cubría todas las obligaciones de ley, seguros, beneficios, seguro médico, condiciones laborales adecuadas. A diferencia del sector informal, que te paga menos porque no tiene que pagar por nada de eso y no está regulado por la OIT o Ministerio del Trabajo. Entonces, acá hay una discriminación por segmento del mercado. Si pertenezco al segmento formal, voy a ganar más. Si pertenezco al segmento informal, voy a ganar menos. Y otro tipo de discriminación salarial se da básicamente por género. Hombres o mujeres tienen un tipo de discriminación, les pagan más a los hombres que a las mujeres. ¿Qué creen ustedes? Sí, por el momento hay un mayor pago en el tema de los hombres. ¿Por qué? Porque básicamente al hombre puede generar mayores trabajos a nivel profesional, a nivel de fuerza. Los trabajos más requeridos en el caso de los hombres tienen que ver con la fuerza laboral. Los obreros, los temas de construcción
generalmente hay trabajadores hombres y les pagan más a los hombres. Aunque eso se ha ido nivelando en el tiempo porque ahora hay muchas mujeres que participan de la vida laboral y participan de diferentes trabajos que antes se creían exclusivamente para hombres. Por ejemplo, ahora hay más mujeres que conducen ómnibus de transporte público, por ejemplo, en Metropolitano ahora hay conductoras mujeres, las conductores de mano de obra de maquinaria pesada generalmente son mujeres, en muchos casos hay más mujeres ahora que trabajando en ese trabajo, etcétera, etcétera. Lamentablemente todavía hay una mayoría de hombres en la función laboral, pero se da en diferentes casos. Permítame un momento, voy a cargar mi computadora. Deme un minuto, por favor. Listo. Continuamos. Otra forma de discriminación es a través del régimen laboral. Vimos que a partir de la década de los 90, Fujimori eliminó la estabilidad laboral. A partir de ahí, el gobierno Fujimori elimina la estabilidad laboral y aparecen nuevas modalidades de trabajo. El régimen general, el decreto ley 728, la modalidad de CAS o locación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, cada trabajador que ingresa a trabajar en el sector formal puede ingresar a cualquiera de estas modalidades. ¿Qué te dice? Por ejemplo, el régimen general establece que los trabajadores tienen que ingresar a planilla. Hay regímenes donde tú ingresas a trabajar donde te ponen directamente en planilla. Hay empresas que te ponen directamente en planilla. Es una modalidad. Pero pueden adoptar las empresas por el decreto ley 728, por ejemplo, la ley de productividad y competitividad laboral, donde yo te contrato por un periodo determinado, te contrato por un mes, 2 meses y te evalúo. Si me rindes, te renuevo el contrato. Y así te voy contratando por un tiempo determinado. ¿Por qué? Te sigo contratando porque es productivo y genero competencia ahí. Si llegas a los 3 años trabajando de esta manera, te renuevo cada 3 meses o cada 6 meses, y llegas a los 3 años, recién ahí te pongo como trabajador indefinido. El CAS es otra modalidad, contratación con el Estado. Es el caso de una modalidad que utilizan las empresas estatales para contratar trabajadores, donde solo los pueden tener laborando hasta un máximo de 3 años. Igual que la locación de servicios, trabajos para independientes. El sindicato vimos hace un momento que lamentablemente de un tiempo a esa parte ha perdido bastante fuerza, ya no es lo que era antes, lamentablemente los sindicatos han desaparecido en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica, y de un tiempo a esa parte los que sobreviven tienen más vicios violentos y delincuenciales que otra cosa. Llámese el sindicato de construcción civil, por ejemplo, que salen a marchar y a hacer desorden y caos. Lamentablemente nacieron para promover mejoras salariales, defender los derechos de los trabajadores, fortalecer el estado de negociación de los trabajadores ante la empresa, pero en la actualidad están casi extintos. Conflictos de trabajo. ¿Cuándo surgen los conflictos de trabajo? De un tiempo a esta parte, los conflictos surgen porque existen diferentes tensiones y luchas que se suscitan en los centros de trabajo. Y estos son originados básicamente por desacuerdos entre los trabajadores y los empresarios o el Estado, en el caso de los servidores públicos. Entonces, dentro de una organización no todas las cosas son felices. Muchas veces hay conflictos laborales. ¿Y por qué pueden ocurrir los conflictos? Porque puede haber salarios bajos, maltrato de los empresarios, represalias, despidos injustificados, condiciones laborales adversas, acoso de diferente manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo hay conflicto laboral? Cuando hay salarios bajos. Por ejemplo, en una organización de pronto
le pagan a todos el salario mínimo legal, 930 soles. ¿Están de acuerdo a ley? Sí, están de acuerdo a ley. Pero en esa organización, esa empresa, de pronto empieza a tener grandes utilidades año tras año, grandes ganancias, y de pronto sigue manteniendo ese sueldo de 930 a cada trabajador. Los trabajadores obviamente se van a quejar. Esta empresa gana un montón y a mí me sigue pagando lo mínimo. La empresa va a decir, yo estoy de acuerdo a ley, cumpliendo la ley, no estoy faltando a la ley, así que sigo pagando lo mínimo. Y va a haber un conflicto. Yo quiero que me pagues más, yo no quiero pagar más. Se genera un conflicto. Maltrato a los empresarios. Muchos empresarios también no saben manejar esos conflictos, muchos abusan también, empiezan a hacerlos trabajar a los trabajadores horas extras, los hacen quedarse 8 o 10 horas dentro de la empresa, pero no les pagan sus horas extras, no les pagan sus condiciones, plusvalía. Se generan represalias, por ejemplo, yo me quejo porque me estás haciendo trabajar 2 horas más y no me estás pagando horas extras, viene la SUNAFIL, revisa la empresa y lo multa, le da una multa. Y generalmente empiezan las represalias. Ah, tú te quejaste, ya te bajo las horas de trabajo, te suspendo, etcétera, etcétera. O de repente los despiden, despidos injustificados, sin ninguna razón. Te despido porque no me caes bien, eres muy reclamón, chao. O también pueden haber condiciones laborales adversas. De pronto en una empresa no tengo una adecuada iluminación, no tengo adecuados servicios higiénicos, me hacen trabajar en condiciones poco adecuadas, antihigiénicas, y eso me genera un maltrato. Si ganas bien, si tienes grandes utilidades, mínimo invierte en condiciones adecuadas de trabajo. Cuando esto se da, ¿cuáles son las formas de lucha que tienen los trabajadores? ¿Cuáles son las formas de reclamo que tienen los trabajadores frente a todos estos abusos? Pueden reclamar a través del paro, a través de la huelga, a través del boicot, a través del sabotaje o a través del lockout. Cuando hablamos de paro, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre paro y huelga? Son muy parecidos y es muy común escuchar los trabajadores están en paro, los trabajadores están en huelga, pero no es lo mismo. A ver, cuando hablamos de paro estamos hablando que los trabajadores de una empresa paralizan por un tiempo determinado. Todos los trabajadores dicen, ¿sabes qué? Vamos a parar la producción de esta empresa porque no nos quiere pagar más y gana mucho. ¿Sabes qué? Voy a parar por 24, 48 o 72 horas. El tiempo es definido. ¿Sabes qué? Voy a parar por 48 horas. 2 días no vamos a trabajar. ¿Para qué lo hacen? Para que la empresa sienta, como no va a producir, va a tener menos ganancias y va a sentir que le están golpeando donde más le duele, donde genera ingresos. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Vamos a conversar, vamos a negociar, no puedo seguir perdiendo dinero, y negociamos. Pero la característica principal del paro es que una vez cumplido el plazo, las 48 horas, así la empresa le haya hecho caso, se hayan sentado a conversar o hayan solucionado el problema o no les haya hecho caso, sí o sí vuelven a trabajar después de las 48 horas. Es un tiempo definido, 24, 48, 72 horas. La huelga es diferente. La huelga también es una paralización de todas las actividades, nadie trabaja, pero esta vez por un tiempo indefinido, hasta que la empresa o los dueños de la empresa negocien y solucionen las diferencias de los reclamos de los trabajadores, se pongan de acuerdo y solucionen esas diferencias. Mientras no se dé eso, pueden parar un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. El tiempo necesario hasta que el empleador solucione esas diferencias. ¿Ok? El ejemplo más reciente que hemos tenido de huelga es la huelga magisterial que se dio en el Perú en el año 2019-2018, me parece, que los trabajadores pararon, los profesores en el Perú pararon cerca de 6 meses, estuvieron a punto de perder el año escolar y el gobierno tuvo que negociar, sí o sí, antes de perder el año escolar, que iba a perder una gran cantidad de tiempo y dinero, negociaron y solucionaron los problemas. Huelga. El otro es el boicot. El boicot es una forma de reclamar donde no se usa la violencia ni la paralización. ¿Qué se usa? La empatía. Por ejemplo, los trabajadores exponen a la empresa que tiene estos abusos y se ponen de acuerdo con la comunidad
para no consumir los productos de esa empresa. ¿Sabes qué? Esta empresa es una empresa abusiva, yo voy a seguir trabajando, pero no consuman los productos de esta empresa. ¿Por qué? Porque no paga salarios justos, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad, la sociedad, no compra los productos de esa empresa hasta que solucione los problemas de sus trabajadores. Este es un ejemplo en Estados Unidos de cómo se maneja el boicot, que es bastante efectivo. El otro es el sabotaje. El sabotaje tiene que ver con atentar contra los bienes de la empresa, pero este está prohibido. Por más justo que sea mi reclamo, por más justo que sea lo que yo estoy reclamando y la empresa sea realmente abusiva, yo no puedo dañar los bienes e instalaciones de la empresa, yo no puedo dañar la propiedad privada. Si hago eso, voy a ir preso. Y por último, el lockout. Cuando hablamos de lockout, estamos hablando de que debido a las huelgas, la producción de la empresa se estanca por una semana, 2 semanas, 3 semanas y no está ganando dinero. Entonces la empresa se reúne con los trabajadores y los amenaza también. Amenaza con un cierre temporal de la empresa. ¿Sabes qué? Si ustedes no vuelven a trabajar, vamos a perder ambos. Yo voy a perder mi empresa porque les voy a declarar en quiebra y voy a cerrarla y ustedes van a perder su trabajo. Los dos perdemos. Así que o volvemos a trabajar o perdemos los dos. Lockout. Formas de solución cuando hay estos conflictos y duran mucho tiempo, como las huelgas, la conciliación, donde entra en batalla un mediador. Un mediador es un tercero que negocia con ellos, los escucha y trata de buscar soluciones, propone soluciones. ¿Sabes qué? Tú quieres tanto, tú no quieres aumentar, lleguemos a un acuerdo. El mediador propone soluciones, pero simplemente las propone, no son obligatorias que las realicen. La idea es que se pongan a conversar. Una vez que se ponen a conversar, generalmente se llegan a soluciones. Si no llegan a soluciones, ya entra el arbitraje. El arbitraje es un poco más complicado. Ya interviene un árbitro. El árbitro, por lo general, es el Estado y dice y establece una solución definitiva. Lo que dice el árbitro se hace sí o sí, ya no hay reclamo. No que no quiero aumentar más porque la ley me establece, no, la aumentas a 1100 y punto. No que yo quiero 1500, no, 1100 está bien y punto. ¿Okay? Jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy, ya me ganó el tiempo, les dejo las claves de las alternativas. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias, jóvenes, nos estamos viendo. Gracias.